Hola gentes, bienvenidos a una nueva emisión de Todo es Perfecto. Hoy vamos a estar entrevistando a la doctora Matelda, quien nos va a estar hablando acerca de las 5 leyes de la nueva medicina germánica. Matelda Lisdero, ella se está conectando en Instagram, así que ya les damos la bienvenida a nuestra emisión en vivo número 143 desde Miami para el mundo a través de radio online nmmiami.com, Instagram Live y Facebook Live. En los controles y desde su casa el señor Jesús Carreño, y me acompaña como cada domingo Eve Echeverry. Buenas tardes Lucas, buenas tardes para todos. Vamos a pasar las vías de contacto así rapidito: nombre completo y correo electrónico al WhatsApp +1 305 322 81 21. Ahí nos mandan comentarios y nos mandan preguntitas para nuestra invitada. Así mismo, si se han perdido alguna de nuestras 142 emisiones anteriores, las pueden encontrar en mi canal de YouTube. Y también en Spotify. Así mismo. Hoy nuestra invitada es Matelda Lisdero, quien nos va a estar hablando acerca de las 5 leyes de la medicina germánica, un tema que a mí, personalmente, me apasiona. A mí también. Y a Eve también. Así que ya le vamos a dar la bienvenida aquí en Instagram. Taratantam. Vamos a ir en vivo con la doc Matelda Lisdero. Llega. Sí, está llegando. Están llegando, ustedes también están llegando, ¿eh? Maravilloso. Matelda, bienvenida a Todas Perfecto. Gracias, hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días también en España, que tenemos algunos ser, conectaditos en España, así que bueno. Buenas Matelda Lisdero es médica, homeópata, ginecóloga, y hoy nos va a estar hablando acerca de la nueva medicina germánica, de las 5 leyes de la medicina germánica. A nosotros nos encanta el tema, Matelda, pero en lugar de hablar nosotros, te trajimos a vos, que sos la experta, para que nos cuentes un poco del asunto. Y lo que nos gustaría es, si antes de arrancar, nos contás cómo llegás de la medicina, digamos, tradicional que se conoce en Occidente, a investigar, a ser una estudiosa, una apasionada de esta otra medicina que quizás no está tan bien vista, y el pobre Hammer fue duramente criticado. Sí. Bueno, me encantó escuchar que eran apasionados, porque yo si soy algo es apasionada por esto, y la verdad que fue... ¿Por qué soy apasionada? Porque me dio las respuestas a esas preguntas que yo me hacía digamos, de por qué a veces unos tratamientos funcionaban y otros no, por qué en un momento funcionaban y en otro momento no, por qué la gente recaía cuando uno usaba igualmente el protocolo como súper indicado y súper estudiado por la medicina oficial, y sin embargo no funcionaba, o funcionaba por un tiempo y por otro no. Y la verdad que llegué a la medicina de Hammer como de la mano de mi mamá, ¿no? Nuestros papás nos enseñan tantas cosas, pero ella es psicóloga y tuvo la suerte de hacer un curso con Hammer en su momento, recomendado por alguien. Ella trabajaba en una cátedra acá de una universidad de psicología, una facultad, y le recomendaron, che, hay un alemán en España que está dando, algo habla del origen de la enfermedad, en las emociones, no sé qué, ¿por qué no vas? Y cayó ahí al curso con Hammer, y volvió justo a Buenos Aires, después de hacer ese curso, cuando yo estaba entrando en la residencia, y yo era muy chica, como recién habiéndome recibido, y entonces me trae a Vicente Herrera, un médico español, de los primeros, que se metió con esto. De hecho también fue muy combatido, pobre Vicente, y me lo traía a comer a mi casa porque lo invitó a dar una charla acá a la AMA, ¿no? Que es como la Asociación Médica Argentina. Y entonces ahí, en una cena, me acuerdo que Vicente explica lo de Hammer, y yo recién recibida, y me fui a leer Hammer, recién arrancaba internet, era el 97, 98, o algo así. Y entonces no entendí mucho, pero lo que Vicente dijo a mí me quedó como grabado, que la mama derecha en diestras tenía que ver con la pareja, algo, tipo, yo me acordaba así muy vagamente, y la izquierda tenía que ver con los hijos, y esas cosas que nada, lo loco es que yo, en la carrera de siendo ginecóloga y obstetra, nada, yo preguntaba, che, y, no sé, un diagnóstico de algo en la mama derecha, che, ¿y te pasó algo con tu marido? Uy, sí, ¿cómo sabés? Y yo decía, lo que primero pensé es, ¿cómo esto me puede ayudar? O sea, porque en mi interpretación desde la medicina oficial, digamos, estando en ese mundo, era, ¿vos te enfermás porque no sabés qué hacer con tus problemas? Entonces me parecía como,
triple culpa, o sea, me parecía que por ahí no podía ser el camino, como que uno no se podía estar autoenfermando, como que ese no era el camino para pensar en sanarte por ahí. Lo que sí después descubrí es que en realidad mi equivocación de ese momento era que en realidad no es que uno se enferma a propósito, es que la enfermedad es otra cosa, o sea, hay que dejar de pensar que la enfermedad es algo malo, no es que uno se genera algo malo, es que lo malo es que uno se expone a situaciones como imposibles, sería, o de mucho estrés crónico, y después cuando uno alivia, en general, es cuando aparecen las enfermedades. Entonces las enfermedades vistas de este modelo son parte de un proceso que tiene su inicio en una situación concreta de activación de un programa de supervivencia, que después vamos a hablar más en profundidad, y que la enfermedad al final, generalmente, digo así como generalizando mucho, es una reparación, como los dolores, la inflamación, la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, los problemas en la piel, tienen que ver con reparación del cuerpo, que el cuerpo, digamos, lamentablemente, podríamos decir, no sabe reparar sin inflamar, no sabe, o sea, usa el dolor como un mecanismo de que uno se quede quieto, entonces, y la inflamación es para llevar nutrientes y reparar, entonces ahí es donde uno dice, me duele, y el médico te pone como una etiqueta, que en realidad las enfermedades como las conocemos, con nombre y apellido, a veces con nombres propios, son una convención que se juntaron como expertos y dijeron, esta enfermedad la vamos a llamar así, y así logramos como nuclear el tratamiento que queremos hacer, y en realidad a veces la etiqueta, lo que vemos es que yo siempre digo que las palabras matan más que un bicho, que una célula, y que en realidad entonces la creencia alrededor de eso, o ver a alguien en un grupo de autoayuda, por decir, o el grupo de tal X enfermedad progresiva, alguien que por ahí anda bien, ve a la otra persona con su mismo diagnóstico súper mal, y eso a veces puede causar como un daño inimaginable, ¿no? Claro. Inimaginable. Entonces, en realidad, tenemos que sacar las etiquetas. Como dejemos las etiquetas en un cajón y ocupémonos de cada síntoma que tenemos y encontremos como cuál es ese origen o qué cosas, qué palito o qué piedra estamos volviendo a patear una y otra vez que no nos damos cuenta, porque somos bichos de costumbres, porque, hola Alicia, porque somos no nos damos cuenta, no tenemos mecanismos como de negación, si querés, o de como acostumbrarnos, o sociales que te dicen, no te conviene cambiar, porque no, ¿cómo vas a tirar por la borda todo tu trabajo de años, pero por más que no te guste, seguí, ¿no? Algo así, ¿no? Tal cual. Y de chicos nos dicen, no, vos querés ser artista, no te conviene, te vas a morir de hambre, entonces no, sé abogado como papá, y después frustración total, y uno, ¿no? No ser coherente, ¿no? Como con lo que uno siente, piensa y percibe, ese es el origen de la enfermedad finalmente, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, ese fue entonces la intro, ¿eh? Wow. La intro, como para ir entrando en calor. Gente, si recién se conectan, estamos entrevistando a la doctora Matilda, no es Matilda, es Matelda, es con E, Es ¿correcto? Matelda, con él, sí, correcto. Bien. A la doctora Matelda Lisdero, quien, además de médica, homeópata, ginecóloga, y recién Sí, recibidita, se topa con las leyes de Hammer o de la medicina germánica. sí, sí, sí. Y si Pero no alguien, las, no las, no las usé, no profundicé enseguida. Me costó como, recién, yo tengo 20 y pico años de médica y esto recién lo profundicé hace 6 años. Que ahí fue ok, cuando realmente hice el cambio, ¿no? pero si alguien nunca ha escuchado, como para hacer una intro cortita, que me encanta la historia, es decir, cómo él se da cuenta y cómo, Claro. cómo nace todo esto. Muy cortito, ¿nos contás eso, porfa, si hay alguien que no lo conoce? Sí, sí, sí. Sí, Hammer era un médico alemán internista, como clínico sería, trabajando en una clínica de oncológica, y tuvo la desgracia de sufrir, de que su hijo sufriera un accidente, recibe un tiro en una pierna, de una situación muy inesperada, así, estando de vacaciones en un barco cerca de Italia, por ahí en el Mediterráneo. Queda muy, muy grave herido, está muchos meses internado, le amputan la pierna, como de una complicación en otra, ¿no? Muy, muy mal. Él tenía unos 20 y pico, el hijo Dirk se llamaba, y finalmente Dirk fallece, y entonces de un estrés muy, muy largo de él, sintiéndose como no pudiendo hacer nada para salvar al hijo, siendo médico, como no,
no encontrándole la vuelta. Finalmente, cuando fallece, a los 2 meses o un tiempito después, le aparece un tumor en un testículo, y a la mujer de él, o sea, la mamá del chico, que creo que incluso después se separaron, me parece, con un cáncer de mama, ¿no? Entonces, Hammer lo primero que piensa es, era un tipo que era físico, había estudiado teología, era una persona muy, no sé, se ve que era muy despierto, ¿no? Muy estudioso, muy curioso, y le parece que no podía ser casualidad que después del problemón que habían tenido con la mujer, los dos se hubieran enfermado de esos órganos, como que le llama la atención. Y ahí es donde empieza a estudiar. Dicen que en su vida estudió como más de 40.000 pacientes. Lo primero que se le ocurrió, se centró en el cáncer, porque es lo que él había sentido, y entonces lo primero que hizo fue, él trabajaba justo, creo que en Heidelberg, en una clínica dedicada a la oncología ginecológica, y nada, fue a las pacientes y le dijo, ¿y a vos qué te pasó? Como así, ¿y a vos qué te pasó? ¿Y a vos qué te pasó? Y en ese momento también se estaban usando mucho las tomografías computadas, entonces empezó a asociar imágenes, la tomografía computada, con el órgano que la paciente tenía afectada y con la historia que la persona había tenido. Y desarrolló en los siguientes 20 años, durante todos los... creo que el hijo de Dirk fallece en el 78, creo, 82, no me acuerdo. Sí, también me capacité con Martí Bosch, sí, sí, tal cual. Después lo podemos hablar un poco de eso también, que es un médico español. Entonces, perdón, que soy así que voy contestando los mensajitos, no sé si les molesta. No, dale, Eh, tranquila. en- entonces, nada, hizo este estudio de mucho empírico, ¿no? De ir investigando, investigando, lo asoció el órgano con el origen embriológico, con la evolución, estudió mucho la conducta animal. Entonces, desarrolló mucho, primero pensando en el cáncer, después lo extendió hacia todas las enfermedades, digamos, no sé, infecciosas, inflamatorias, sistémicas, lo que sea. Y finalmente terminó preso, como él, la verdad que habría que separar su personalidad de su descubrimiento, ¿no? Porque es como si Newton fuera un loco y, y entonces la gravedad no existe, ¿no? Pero no, es como que él descubre estas leyes, tuvo una manera, yo creo que entró en una cosa así de querer difundirlo, se enojó con el sistema cuando no le dieron bolilla, intentó hacer un doctorado y presentar su tesis con toda su investigación, nadie le dio bolilla ahí se enojó y entonces se cerró mucho y bueno, la cuestión es que X no nada terminó preso, pero gracias a que terminó preso, pudo estudiar mucho la conducta, como a los violentos, a los asesinos, a los que estaban presos, y ahí también ayudó mucho a desarrollar porque también las 5 leyes nos hablan de los cambios de conducta, nos explican los cambios de conducta, que sería todo el área de trabajo de los psicólogos, psiquiatras, ¿no? Como la locura, sería entre comillas, ¿no? Entonces, la verdad que esa es la historia de Hammer y trabajó mucho y terminó exiliado en Noruega y se murió medio solo, en el sentido, en su locura, en un punto, antisemita, como que se fue para cualquier lado, la verdad que no era muy, ¿no? Qué sé yo, pero bueno, no Loco como vamos todo a... genio. Sí. Como todo Claro, gran genio, muy exacto, loco. Está muy bien. Un exacto. incomprendido de la Entonces, vida. Está bien. sí, Lo así normal para los que locos que nos dejan vivir. falleció hace 3 años, y seguramente van a seguir saliendo como cosas que él descubrió al final. No sé, algo, no sé si su mujer vive, era una española, es una española, supongo que habrá gente ahí como todavía con algún conocimiento, no sé, pero fue muy, muy, muy querible el personaje, al final no tanto, pero Sí, en bueno, aquel momento duramente criticado, lo invitaban a los medios de sí, comunicación simplemente para burlarse de él y defenestrarlo. El tipo había hecho toda una investigación seria, o sea, siendo un sí, médico con digamos, era un médico como vos, ¿no? Con un expertise de antes que era más claro, de la rama de lo occidental, de lo que está socialmente aceptado, y de repente sale claro, con toda esta cuestión justificada y claro, demostrada, pero bueno, en fin, para sí. muchos no era negocio que se supiera, así que le empezaron Sí, a sí, creo dar. que un poco tuvo que ver con eso, tuvo que ver con su manera no muy buena de difundirlo, intentándolo en ese momento. Y si algo iba a decir y se me fue, pues, no importa, ya me vendrá. Así que, sí, no, lo que le quería decir, ahí me acordé,
que la verdad que es una cosa que yo siempre digo en los seminarios que doy, en las charlas, no me crean, como que no me crean cuando les digo que tal síntoma tiene que ver con tal cosa, pero compruébenlo, como que no es algo que uno dice, ay, a mí no me gusta que digan, ay, sí, yo le creo a Matelda, no me crean. O sea, vayan y Tal cual. comprueben, o sea, esto no es una cuestión de fe, de creo en esto, creo en otro, no, es cuestión de confirmarlo, y la verdad que es tan poderoso que yo pareciera que en las consultas tengo la bola de cristal, ¿no? ¿Y cómo sabes que me pasan esas cosas? Claro. Y nada, tengo mucha práctica creo que hasta me puse más canchera con esto desde la pandemia que salí por todos lados y me agarró como esta necesidad de que la gente conozca otra historia, de que conozca otra historia de lo que son los virus, otra historia de lo que puede ser una gripe, de qué es lo que está enfermando tanto. Entonces, ahí creo que, bueno, estoy muy activa en eso y creo que cada vez afino más mi bola de cristal, que no la tengo, pero entonces digo, no me crean, compruébenlo y ya. Somos dos, totalmente. En mis cursos también digo exactamente lo mismo a mis alumnos. No me crean una sola palabra, pero pónganla en práctica y después me cuentan. Un saludito bien grande ahí a Patti, que nos hizo la conexión con Matelda y gracias Sí. a Patti está Matelda hoy con nosotros. Patti, entonces, ¿en qué momento entran las 5 leyes de la medicina germánica? ¿Cuáles son? ¿De qué trata? Y Ok. danos una intro con eso y después nos metemos con todas las preguntas que nos van pasando. Claro, digamos que las 5 leyes en sí no es que son importantes, no es como si fuera un código civil que uno dice, ¿cuándo aplicás una y cuándo aplicás la otra? No, ¿no? Son 5 leyes que explican el origen, cómo se mueve el cuerpo, qué órgano crece y cuándo, la participación de los gérmenes y cuál es el sentido biológico de cada cambio en el organismo. Entonces, esas son las 5 leyes. Entonces, en realidad lo que hacen las 5 leyes nos explican qué es eso que llamamos enfermedad. Y nos hacen entender que la enfermedad es otra cosa, como que dejamos de pensar que la enfermedad es un error, una parte de tu cuerpo que se rompió, que no sabes por qué, que vos no tenés nada que ver, y entonces te hacen comprender que cada síntoma del cuerpo corresponde a haber activado un programa, como si fueran de computadora, como que cada tejido del cuerpo corresponde a una necesidad que el cuerpo tiene para poder sobrevivir, ¿no? Como, no sé, las glándulas salivales a lubricar lo que vas a tragar o escupir, y esas son las funciones de las glándulas salivales, y la vista en conectar con los demás, por ejemplo, ¿no? Sería no sé, el cristalino, la conjuntiva del ojo, son todos tejidos, o la córnea para lograr conectar con la vista, y eso no es ninguna novedad, ¿no? La piel para conectar con los seres queridos, también la piel puede ser como para, ¿no? Como para sacarse encima algo que uno no quiere. Entonces, como que cada tejido tiene un para qué está, y se va a activar justamente cuando el cuerpo necesita activar esas células para hacer frente a uno de estos temas, ¿no? Pero cada célula, cada tema, digamos. Entonces, ahí es donde alguien me dice, tengo tal síntoma, y yo sé que a veces me hago la historia de hasta cómo era su papá, cómo era su mamá, cómo es su marido, cómo, no sé, entendiendo qué síntomas tiene, porque entiendo, y digamos que no es la percepción, no tiene que ver con lo psicológico, que a veces se confunde, no es algo que yo pienso, sino que es la percepción de mi animalito. A veces pasa que nuestro animalito, como nuestro animalito interno, digo yo, percibe de una manera algo, ahí sale el síntoma, pero nuestra cabeza racional dice, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y ahí a veces están los problemas que uno dice, no. Y después, en la segunda consulta, o no sé, o un día me llaman y dicen, ay, no, ¿sabes qué? Tenías razón, ¿no? Como a veces cuesta como conectarnos con lo que nos duele, con lo que no nos, como sincerarnos a veces cuesta, ¿no? Porque implica cambios, y a veces uno preferiría mirar por otro lado, pero ahí es donde el síntoma te pone de frente, como muy honesto, y al final termina siendo una herramienta de autoconocimiento muy poderosa, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cuál es, hace un rato nos decías de tomar en cuenta otra visión acerca de los virus, las bacterias, las enfermedades y demás? Me gustaría que en un lenguaje lo más sencillo posible, porque tenemos público de todas partes del mundo y de todos los niveles. Entonces, perfecto. Entonces, en un lenguaje lo más simple posible, ¿cuál sería
esa otra visión a tomar en cuenta para las enfermedades, y después si querés profundizamos desde el lugar que vos quieras, pero la Ok, base para todo el mundo para estar todos en la misma página. ok. La base es la que dije, ¿no? Como que cada órgano va a activarse o cada tejido frente a alguna necesidad. No sé, la nariz, tipo la nariz, la que después nos da la tapada de nariz o el resfrío, la activación es, algo me huele mal. Es como si, igual que los animales, ¿no? Que con la nariz quieren anticipar a ver qué va a pasar. Es algo, me huele mal, no sé qué va a pasar, me da miedo, ¿no? Entonces, en esa activación, la nariz al principio como que está más sensible, si eso es muy largo empieza a perder la sensibilidad, se va el olfato, y al comienzo de cuando uno repara, llegó a casa, está contento, contenido, se fue el riesgo, ahí perdemos el olfato del todo cuando entramos en la reparación y la nariz se tapa y después a los días empieza a chorrear y tenemos los estornudos. O sea, ese sería el mecanismo. Ahora, los gérmenes del cuerpo son, como nos dice la cuarta ley, que es la participación de los gérmenes en estos programas, son los obreros de la construcción, como si fuera el albañil del cuerpo. Son simbiontes. Hemos crecido en este mundo desde evolutivamente, como desde que éramos dos células en el agua hasta ser lo complejo que somos ahora, en total cooperación simbiótica con los gérmenes. Tanto gérmenes como hongos y bacterias y micobacterias, como también esas partículas virales que no las podemos llamar gérmenes porque la partícula viral no tiene vida, como que está hasta se discute si son vivas o no, es simplemente como una partícula de información genética cubierta con una bolsita de proteínas y grasas, o sea, no vive, no camina, no piensa, no se mete a propósito en nuestras células para matarlas, sino que lo que pasa es que como son estas partículas virales o los gérmenes, como son parte de los procesos de reparación, como los procesos de reparación son los que duelen, molestan, dan fiebre, en la evolución de la medicina, hace 100 años, Pasteur dijo que los gérmenes eran los que causaban las enfermedades, porque en realidad están presentes en la enfermedad. Sería de la misma manera de culpar a los bomberos de los incendios. Es que están presentes en situaciones graves del cuerpo. Entonces, con esta manera como un problema, una causa y una solución, que fue la base de la industria farmacéutica, era práctico decir que un germen provocaba una enfermedad y necesitábamos un antibiótico, por ejemplo, para curarlo. Entonces, en el mismo tiempo que Pasteur nos decía esto, que habló de la teoría de los gérmenes y tal, acuérdense que es una teoría de los gérmenes, era una teoría, al mismo tiempo había otros científicos, como Béchamp y Claude Bernard, Antoine Béchamp, que decían que no, que el terreno predisponía, como que había un tema en el terreno y después aparecían en el terreno, después aparecían los gérmenes. Entonces ahí ya hubiera cambiado toda la historia, ¿no? Y lo mismo pasa con las partículas virales, están presentes en los procesos de reparación en general de la piel. Y de los conductos, como de los bronquios, puede ser de la garganta, entonces, o de la nariz mismo. Entonces, en realidad, esto no quiere decir que no haya que tratarlos, a veces hay que tratarlos porque causan como mucha inflamación, mucho dolor, y a veces un antibiótico, más allá de porque en teoría mata el bicho, en realidad tiene un efecto antiinflamatorio, entonces no digo que no haya que tratarlo porque es como, a veces es necesario, ¿no? Y acompañar a la persona, o sea, con la mirada de las 5 leyes no quiere decir que no haya que hacer tratamientos, para nada, es que hacemos tratamientos que ayuden a la persona a encontrar esa tranquilidad, ese alivio del síntoma, y la persona entendiendo cuál fue el origen del síntoma, cuánto le puede durar, que no es una célula loca, que no es un germen que la está atacando, es como que te cambia toda esa mirada y vos podés tranquilizarte y los síntomas se van a casi, ¿no? Es como el mimito de mamá que te calma el dolor. El mimito de mamá no es antibacteriano, el mimito de mamá es algo que te da tranquilidad, fisiológicamente te hace dejar de retener líquidos, como que hay con las 5 leyes entendemos por qué una palabra nos puede matar en 2 semanas, por decir, o cómo un susto grande te puede matar, o cómo la desesperación o no tener salida de una situación puede ser muy catastrófico para la salud. Entonces, ¿no? Entonces entendemos otro modelo y que entonces que le estén echando la culpa
de lo que está pasando, qué sé yo, a un virus, es relativo, con un test que no está del todo, de un virus que no está del todo aislado, de un test que no es del todo específico, como que hay todo un montón de peros, entonces en realidad es más fácil decir, entender que cada uno se engripa cuando alivia cada síntoma de lo que llamamos hoy COVID, o cada día le agregan nuevos igual, en realidad nos habla de qué está pasando con la sociedad, ¿no? Como ahora agregaron acá en Argentina el dolor muscular, ¿no? La gente está en su casa, se siente, el dolor muscular es sentirse atrapado, sentirse que uno no puede, que no puede hacer lo que quiere, y eso da dolor muscular, ¿no? Y cualquier fiebre más eso ya es COVID. Entonces, ¿no? Cuanto más a la población la tenemos en un nivel de estrés grande, o más hay enfermedades colectivas, más que porque sea que se esté contagiando, ¿no? Los contagios también son una teoría. A ver, todo lo que yo digo está escrito en la ciencia, invito a que lean, a que investiguen, y yo no invento nada, o sea, nada. Y lo que digo es porque lo comprobé, ¿no? Como que cuando hablo de 5 leyes, la fascinación que me dio es porque en cada paciente que veo, digo, ay, me sorprendo hasta con mis propios síntomas. Después si quieren les cuento alguna anécdota, pero es como, hasta Sí, ayer me sorprendí, es como que decís, no puede ser más perfecto. Yo tal cual. parece que las aprendí ayer a las 5 leyes, ¿no? Y me sigue sorprendiendo, ¿no? Como, Mate, y antes nos hablabas y recién lo volviste a mencionar, de repente, si alguien nos escucha y dice, ¿a qué se refiere la doctora cuando habla de estrés crónico? Porque también lo nombraste en el ejemplo de Hammer y recién lo volviste a mencionar. ¿Cómo es que este estrés crónico, o cuando salgo de estrés o cuando entro, nos contás un poquito de eso? claro, digamos que cuando hablamos de estrés crónico, a ver, no hablemos de crónica, hablemos de estrés. Como cuando nos ponemos en alerta, el cuerpo se pone a sobrevivir, dependiendo, como a activar mecanismos para sobrevivir a esa situación en concreto. El programa que se va a poner en on, dependiendo qué estrés en particular uno esté viviendo, depende de ese matiz, esa percepción que uno tiene que puede ser condicionada por su historia, por la situación en particular, por antecedentes familiares, como por toda tu cultura, ¿no? Como toda tu creencia, cultura, etcétera. Entonces, esa percepción particular de esa situación que nos pone en alerta, activa un programa. Ahora, en la naturaleza, estos programas son para estar activados un ratito, como un animal, no está en un estrés crónico. El gato que se va corriendo porque el perro lo persigue, se sube al árbol, tuvo miedo, activó un montón de programas de salir corriendo, de respirar mejor, de tener miedo a morir, tal. Y después, cuando el perro se fue, el gato bajó del árbol y se olvidó. Claro. Como que no sigue pensando en pánico que el perro va a volver. Entonces, nosotros, en cambio, podemos estar en un estrés crónico, como estamos hace 6 meses, o sea, bendigo me gustaría ayudar a todos los que están en pánico hoy en día, y porque no les hace bien. O sea, ese estrés crónico, depende cómo lo perciban, lo pueden estar percibiendo como que les huele mal, no saben qué va a pasar, y van a quedar sin olfato por un tiempo. Es normal que pase eso. O pueden estar asustados y empezar a tener tos, como, como catarro, así, entonces ya se asustan más, entonces ese susto que se asustan más, después cuando alivian les puede dar una fiebre, entonces, listo, catarro y fiebre igual COVID, y ahí tenés miedo a morir. Entonces recuerden que al principio, cuando empieza esta pandemia, esta teórica pandemia, la gente decían que empezaba con tos, fiebre, dolor de cabeza, duraba unos días, y cuando se estaba curando aparecía la neumonía, ¿no? Entonces eso era porque la primer parte de la enfermedad, a la persona le daba miedo a morir, cuando se estaba curando y se iba del estrés, el pulmón que se había puesto en alerta para que no te mueras, cuando alivias eso, se produce la neumonía, que es la solución del miedo a morir, de sentir que no vas a poder respirar, ¿no? Entonces yo cuando veía, decía, ay, es Hammer a la enésima, pero todo es Hammer a la enésima en realidad. Entonces, entonces no sé si te contesté la pregunta. Me acabas de Está decir, buenísimo. sí, 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 está espectacular. No, escucha, nos podemos quedar hasta las 3 4 de la mañana contigo. Este, la pregunta era esta, si me podés, si Ah, nos el podés estrés, contar, ahí está, el estrés, me acordé. Entonces, El estrés crónico. el estrés crónico, a ver, pero, el estrés pero para esto, crónico, Mate, sí, escucha, para el lado que recién volviste a mencionar y no me contás, ¿cómo es que ocurre que hay, digamos,
enfermedades o síntomas que aparecen en el momento en el que el estrés está presente o cuando se está yendo el estrés. Esa diferencia. Ok. Hay pocos órganos que dan síntomas en el estrés crónico, durante el estrés, porque durante el estrés el cuerpo no le puede doler nada, está sobreviviendo, está en alerta, no le puede estar, ay, me duele y no me puedo escapar. No, en ese momento no te duele nada. Es como esos documentales a veces que alguien se cayó en un helicóptero en medio de la selva y camina 10 días con todos los huesos rotos y decís, ¿cómo hizo? Y en el momento que está bajando el otro helicóptero a rescatarlo, ahí entra en shock, ¿no? Ajá. Entonces, la mayoría de nuestras enfermedades, de nuestros síntomas, aparecen cuando soltamos, cuando dejamos ir, cuando aliviamos, cuando estamos a salvo. Entonces, ahí aparecen las enfermedades. Entonces, ahí es cuando la medicina le costó relacionar que las enfermedades son por estrés, porque era, no sé, vos te enfermas, che, ¿estabas estresado? No, estaba en el mejor momento de mi vida, me gané la lotería, ¿no? ¿Cuántas veces leímos que esa gente que se gana la lotería millones de dólares y a los 20 días se muere, ¿no? Y dice, qué trágico el final. Esto es porque esa persona venía con un estrés y ganó la lotería, resolvió toda su vida muy rápido y el cuerpo la reparación no le dio. Entonces, ¿cuál sería la prevención? No meterse en situaciones imposibles por mucho tiempo. Diga, como vivir en la coherencia. Ahora, la gente que está viviendo incoherentemente hace años, tampoco tiene que asustarse, sino que de a poquito, es como si uno tuviera un dique, ¿ok? Uno puso un dique y se empezó a acumular agua de este lado. Entonces, cuando te ganas la lotería, le sacás el dique, lo dinamitas y se te inunda todo y te morís ahogado. En cambio, lo que hay que hacer es empezar a pensar qué agujeritos le puedo hacer en el dique para ir bajando la intensidad de mis problemas. ¿Qué cosa puedo hacer que me guste hacer? Distraerme, poner los puntos en las IES, ¿no? Como decirle a la gente lo que pienso. Siempre es bueno hablar, siempre es bueno comunicar, siempre es bueno compartir lo que nos pasa. Eso va bajando el nivel de estrés, permitir que otro te ayude, que te dé otra idea, que no sé qué. Entonces, no es para asustarse, ¿no? A veces pasa que la gente empieza a tener miedo, antes tenía miedo a la enfermedad, ¿no? Y ahora tienen miedo a aliviarlos, no, o sea, ¿no? Como tenemos que vivir tranquilos, tenemos que entender que nos enfermamos cuando aliviamos, pero ahí, en ese punto, si necesitamos ayuda, la tenemos que ir a buscar de lo que más pegue con nuestra creencia, de lo que más sintamos que nos fortalece. Entonces, creo que te contesté la pregunta, que la mayoría de las enfermedades aparecen post-estrés, y eso generó un poco de confusión, si querés, pero algunas enfermedades que son crónicas y las que tienen que ver con estrés, por ejemplo el vitiligo, ¿no? Que es cuando la piel se va poniendo blanca, eso tiene que ver ya se dieron cuenta que es por estrés, porque el estrés lo empeora, o a veces algunas enfermedades como, no sé, problemas respiratorios, la gastritis, cuando uno se enoja que le duele el estómago, eso es claramente una fase de estrés, de enojo, de sentirse sometido. Entonces hay algunas especialidades que están más relacionadas, ¿no? Con el estrés, que los médicos, que la medicina oficial como que lo tuvo más fácil de darse cuenta. Coincido con vos, Mate, cuando decías hoy es tan perfecto, yo siempre digo es tan perfecto que asusta, ¿no? Es impresionante. Sí, como impacta más que asusta, decís, wow, no puedo creer, ¿no? Si después les cuento lo que me pasó, lo último que me pasó que fue increíble. Y yo decía, no puede ser, y uno no se da cuenta que cuando a mí me pasó esto que les voy a contar, no me di cuenta y dije, ay, así, es verdad, la estaba pasando mal, ni me daba cuenta. Quiero hacerte esta pregunta porque justo volviste a eso, parece que me hubieras dado el pie perfecto. Decías hace un rato que la enfermedad comienza cuando no somos coherentes, ¿ah? Para alguien que no entiende qué significa el ser coherente con quién, ser coherente con qué, ¿a qué te referís con el ser coherente? Sí, yo les digo que cuando uno está haciendo algo, que si fuera un animal inconsciente, un animal de la selva, no sé, el animal que ustedes creen más valiente de todos, no sé, que si fueran un león no harían, eso ya está mal, ¿no? Como lo que no harían si no tuvieran cerebro que piensa, ¿ok? Como eso es ser incoherente, ¿no? Como lo que no harías si fueras un animal, o sea, si fueras un animal, ¿te irías ya de tu casa? Estás siendo incoherente, o sea, tu animal quiere que te vayas, ¿no?
Entonces, a veces uno puede no irse, porque no puede, pero por lo menos hagamos el esfuerzo de tratar de cambiar la percepción, de ver las cosas de otra manera, de llevarnos mejor, de entender, no sé, a ver, hacer algún cambio. Que a veces es verdad que hay gente que literal no se puede ir de donde quiere irse, pero entonces sí hay que decir, bueno, es verdad, me gustaría esto cambiarlo. Y a veces no lo cambiamos porque no nos damos cuenta que lo queremos cambiar. Ujú. Claro, puede ser, por ejemplo, cuando alguien está en una situación de trabajo y dice, ay, me quiero ir de acá, hace años me quiero ir de acá. No estás siendo coherente Claro, con vos mismo en ese momento, ¿no? claro, pero entonces ahí, si no se puede ir porque ahora hay poco trabajo y no conviene, por lo menos tratar de entender, a ver, ¿por qué no te gusta? ¿Y qué podés encontrar que te guste? ¿Y de qué podés cambiar de a poquito para que te guste más? Como, ¿no? Ir como posicionándonos en un lugar mejor, ¿no? Buenísimo. Pero, Tal pero, cual. pero por lo menos traerlo al consciente y decir, ah, estoy teniendo una gastritis porque me siento sometido por mi jefe, que me mira mal. Y, bueno, a ver si, y si entras con una sonrisa todos los días, en vez de entrar con miedo o Tal cual. enojado vos, y si Ujú. empezás a cambiar vos para que otros cambien, ¿no? Como Tal eso, cual. ¿no? Vos sabés que el que me ayudó en su momento cuando estudié con Enric Corbera, que también lo entrevistamos un par de veces, Sí. este, fue él el que me abrió esta posibilidad hace unos años atrás de decir, bueno, no es necesario, como se creía hasta ese momento, no es necesario, de repente hay un conflicto en la familia, no es necesario que te vayas, pero sí que a lo mejor te quedes en la familia, pero internamente que vos cambies la perspectiva. Claro, claro, como que es, el origen de la enfermedad está en la percepción. La percepción es cómo tu animalito, cómo tu instinto, cómo tus sentidos perciben lo que está pasando y cómo lo estás procesando. Entonces, a veces el hecho está, pero vos lo podés como aprender a procesar distinto. Entonces, a veces es mejor, depende de qué temas, ¿no? Pero digamos, por lo menos ponerse uno en un lugar protagónico y responsable de lo que nos está pasando, ¿no? Totalmente. Vamos con algunos Claro. saluditos. Tenemos por Facebook a Carmen Echeverry desde Montevideo, a Norma Díaz, Lidia también nos saluda a Montevideo, Luisiana Fernández también, Luciana Fernández, un besito, es de mi barrio. Vicente Quiles también nos saluda desde España, pegando el Qué madrugal. grande, cómo madruga la gente de España, cómo me gusta, que nos acompañen, son como las 2 de la mañana de España. Gracias, gracias. Pamela Díaz también desde Argentina, un montón de banderitas de Argentina. Este nombre sí que Qué no lo bueno. sabría leer, dice saludos Lucas, saludos a todos. Desde México, muy bien. Constanza Portela también nos manda Constanza desde Miami. un saludito. Nati, Natalia Gómez. querida. Nati desde Bahía Blanca, un abrazo grande, Nati. Miriam Casoli dice, hola, un placer escucharlos. Saludos desde Rosario. Qué maravilla. Mirá Vera, ¿eh? Verita, Vera desde no, Michigan, USA. Hola Marinés, querida. no. Desde Mar del Plata, dice no, ¿eh? Qué maravilla. Che, contanos la anécdota que nos ibas a contar, dale. Y después nos Bueno, es metemos como, sí, con un par fue más. muy loco, porque un día me meto en la ducha y me duele toda la espalda como si la tuviera lastimada, ¿viste? Con el agua caliente. Me toco así y tenía un granito al lado del otro, así, acné, taca, 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 un granito al otro. Y dije, no, no te puedo creer que es esto. Bueno, y lo que me había pasado es que yo cuando empezó la pandemia esta y me metí en Instagram, yo antes tenía mi Instagram personal y este lo abrí, el mío, lo abrí ahora, tipo, no sé, en abril. Y siempre yo decía como, ay, me está yendo re bien en Instagram, tengo, no sé, 3.000 seguidores, ahora tengo casi 10.000, pero ahora tengo 3.000. Todavía nadie me criticó, esa era mi muletilla, tipo, todavía nadie me pegó, ¿viste? Como, y era todos los días así, yo le contaba diciendo, ay, estoy re contenta, me está yendo re bien, todavía nadie me puteó, yo no, y así, ¿no? Así, todos los días. Yo me levantaba a la mañana, miraba el teléfono y era como, ay, que no, nadie me diga nada malo, ¿viste? Como estaba. Bueno, hice el live de Instagram con Mariano Arriaga, que es el líder de Médicos por la Verdad Argentina. Yo venía haciendo lives de 5 leyes y ahí lo invité a él para que cuente un poco del movimiento de Médicos por la Verdad y yo me metí en el movimiento y tal. Y fue un live recontra emotivo, recontra lindo. La verdad que no hablamos mucho de 5 leyes, pero fue re lindo. Y ahí la gente como estalló de amor y me decían todos, todo fue como, ahí yo me sentí como, ¡ah, qué alivio! Como me quieren. Y el acné en la espalda, el acné en la espalda es la percepción de sentir que te critican cuando no estás, como cuando te estás yendo, ¿entendés? Como es la típica de que te critiquen en las redes.
es que te critican cuando hablan, como si hablaran mal cuando vos no estás, como Tendría típica. que tener la espalda on fire yo. Bueno, bueno, por ahí nunca lo aliviaste todo. Claro, todavía no lo olvidaste, por eso. Pero fue increíble, o sea, tenía literal, te juro, un granito, mi espalda era un rallador de queso, ¿entendés? Todo dolorido, ¿viste? Y nada, me duró lo que me tenía que durar y se me pasó, pero yo decía, ay, no puede ser tan... Y yo estaba re diciendo, no, o sea, yo decía que no quería que me hablen mal de mí, pero yo decía, jaja, qué divertido, y se ve que mi animalito era como estaba en pánico. Bueno, ahí están halagando tu curso a más no poder, así que en un ratito, Terminó, antes les de cuento. terminar la entrevista, te vamos a pedir todos los datos del curso, de tus Dale, datos de le voy a contacto y demás. decir. Dale. Vamos Bueno, con alguna otra anécdota. Contanos algo alguna otra anécdota, pero que les pueda servir de algún paciente que has tenido algo, algún sí, síntoma de los re más loco, comunes, que les pueda ayudar a claro. tomar conciencia. Y no sé, ¿tu espalda? Bueno, bueno, no sé, por ejemplo, un síntoma muy común y que lleva mucho, un estigma muy feo y que tiene otra explicación con las 5 leyes, es que es el herpes genital. Me Ajá. acuerdo que una vez yo estaba atendiendo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, trabajé ahí 20 años siendo ginecóloga, y cayó una chica americana llorando a la consulta en sobreturno, que las secretarias me dijeron, por favor, atendela, porque esta chica hasta que se muere. Lloraba, diciendo que creía que tenía herpes y que por favor, esto era un estigma, que ya no se iba a casar y que no voy a poder tener nunca más pareja. Y me hablaba en inglés todo rápido, toda angustiada. Yo por suerte hablo inglés. Yo le decía, esperá, como, esperá, ¿no? Bueno, la cuestión es, esta es la introducción, pero como que es una enfermedad que, por lo menos acá en Argentina creo que no tanto, pero en otros países es muy como, me parece que en Estados Unidos la gente se vuelve loca como si fuera la peor enfermedad de transmisión sexual. Pero no es una enfermedad de transmisión sexual. A ver, arranca, tiene que ver con las relaciones, no se contagia, puede parecer que se contagia porque uno le puede aparecer después de una relación, pero el tema con el herpes es un contacto sexual que uno no sabe qué soy para esa persona. Como soy su novia, soy su amante, soy su amiga, no me quiere, me considera, no me considera. Es tal cual. Y hace poco me consulta una chica con un herpes genital de hacía 9 meses y me dice, ay, Mate, tengo hace 9 meses, me salió volviendo de un viaje, como justo cuando estaba volviendo. Entonces, bueno, me cuenta todas las peripecias con los ginecólogos y tal, tratamientos que le dijeron que no lo iba a tener para siempre y tal. Entonces le digo, ¿me contás tu viaje? Entonces yo le dije, no, pará. Ahí yo me hice la cancha y le digo, no, pará. Te lo voy a contar yo a tu viaje. Te fuiste de viaje con un hombre que no sabías si era tu novio, tu amante, tu amigo, qué. Que no la pasaste muy bien. Que tenías miedo a no poder volver. Y que cuando volvías, finalmente sentías que no lo ibas a ver nunca más y que te lo sacabas de encima. La chica sí. Me Sí, imagino. entonces me cuenta, obvio, que se había ido a otro país a visitar a su hermana, que ahí conoce a un señor que era el jefe de la hermana, un magnate millonario, tuvieron unas 10 años más grande que ella, tienen una affair, jaja, todo muy lindo, y a los 10 días el señor le dice, me tengo que ir a Europa, vení. Y ella, como, dice, guau, más sí, o sea, era soltera ella, ¿no? Dice, guau, voy una vez, que me mimen un poco. Entonces, bueno, obviamente fue, viajó en primera, llegó a Europa, el tipo le empezó a querer regalar cosas, ella ahí se empezó a asustar y dijo que no quería que él pensara que ella era como, ¿no? Como Julia Roberts con el otro pibe, ¿no? Como una cosa así de... Entonces empezó a sentir que entonces le dijo todo que no le aceptó ni un regalo, gastó su plata, se quedó sin plata, no tenía plata para volver, él le hacía un chiste como, ay, yo te voy a secuestrar, no te voy a comprar el pasaje para que vuelvas. Después él se iba a ir a un país de Medio Oriente y ella tenía miedo que la cambie por un camello, como que se empezó a asustar. Y entonces, así como esta idea de estar atrapada, ¿no? De no sé qué soy, y el tipo le decía que no, que él nunca iba a poder tener una mujer formal, porque él viajaba mucho, como, ¿no? Que no podía tener una pareja estable y tal. La cuestión es que al final tiene el pasaje, le compra el pasaje para volverse, y 2 días antes se brota de un herpes así, porque el brote del herpes es en el alivio de la situación de finalmente poder sacarse de encima ese contacto. Por eso yo le dije, no lo ibas a ver nunca más. Yo no inventé nada, yo dije, estaba con alguien que no sabía quién era para él. O
sea, si era, se sentía como entre prostituida y no sé qué, que no le gustaba del todo, que le dio miedo y que después dijo, no, este no lo veo nunca más, por eso alivió, ¿está bien? Ese fue mi pensamiento, ¿ok? Entonces, y nada, y simplemente le estaba recayendo porque a partir del herpes uno empieza, ay, no quiero tener eso ahí, qué mal, uno se acuerda, ay, ¿cómo fue que estuve con este señor? Me contagió, no debería haber estado, como todo un rollo que sigue como alimentando como un círculo vicioso este herpes, ¿no? Y ni hablar si ella siguiera con este señor mucho más, ¿no? Pero es esa sensación de suciedad, de por qué, es como que como si cada vez que le está por aparecer el herpes, ya se acuerda de toda esa historia. Entonces hay que poner paz ahí, entender que ella se divirtió, que ya, ¿no? Como, y que a partir de ahí tenga relaciones lindas, donde el otro la quiera, donde sepa que es para el otro, donde el mimo está por arriba de todo lo demás, como, ¿no? Un buen contacto, ¿no? Ujú. Claro. Eso en cuanto a mujeres. Y, por ejemplo, un diagnóstico de tumores, pero en vejiga, en hombres. Bueno, la vejiga puede tener, hay dos tipos de tumores en la vejiga, pero puede tener que ver con dos temas. Uno es el marcar el territorio, literal, un hombre que se quedó sin territorio, se jubiló, llegó a la casa, la mujer estaba instalada después de años de trabajar, de estar con su casa que era toda de ella, y el señor llega y la mujer no tiene dónde poner ni el bolso, ¿no? Como que como si fuera que la mujer tiene tomada toda la casa. Habría que ver como cada caso, pero es un ejemplo. Entonces puede estar como con un estrés de tener que marcar el territorio, de decir esto es mío, este es mi lugar. Y eso puede dar un crecimiento en la vejiga. Y también a veces otros crecimientos en la vejiga pueden tener que ver con una sensación de suciedad, una sensación de tener que sacarse encima una situación muy sucia, como repugnante, como este origen de la vejiga en tener que sacar lo que nos sirve, ¿no? Algo así. Pero habría Ujú. que, como hay que ver a partir de cuándo se hizo el diagnóstico, cómo se hizo el diagnóstico, si tuvo sangrado, si no, y de ahí uno va como armando la historia. Y hablando ahí, primo hermano, incontinencia. Bueno, la incontinencia de todos es la fase de estrés de tener que marcar el territorio. Mm. Como de tener que, no como el perrito que hace pisa cada rato cuando llega a un lugar nuevo, sería eso, ¿no? Como, entonces la persona que está con incontinencia sería qué le está pasando, que no se siente que el lugar donde está no es de ellos, que, ¿no? Pasa en la gente mayor cuando los internan en los geriátricos, ¿no? Que pierden su lugar y entonces se hacen pis, ¿no? Como estas cosas. Ahí, bueno, Por ahí, obviamente. por ahí, perdón, había más de una persona que preguntaba por el nervio ciático. Ah, bueno, el nervio ciático tiene que ver con la compresión por parte de las lumbares, ¿no? Como de acá arriba, digo acá arriba, como ahí arriba de la cola, diga, ¿no? Como están las lumbares. Y tiene que ver en general las lumbares con dos temas, puede ser. L5S1, como bien abajito, donde se junta con el sacro, a ver, los huesos son no me siento apto, como no sirvo. Y en L5S1 el no sirvo es con la percepción de mi voz no es escuchada, como no logro hacer que el otro me dé bolilla, no logro hacer que mi voz sea escuchada y respetada. Y entonces el dolor lumbar arranca esa inflamación que puede apretar el nervio ciático cuando finalmente uno pudo decir lo que tanto tenía guardado, cuando finalmente dijo algo y el otro reaccionó. Entonces tiene que ver con eso. Y un poco más arriba, como L4, L5, no me siento apto como pareja, como acompañando al otro, como en el apoyo, en apoyar a otro, en estar junto a otro, ¿no? Entonces, en el alivio es cuando se da el dolor lumbar. Mate, ¿crees que sería una Así. buena referencia como para que la gente pueda sacar, o sea, empezar a tomar conciencia, decir, bueno, casi todos los síntomas ocurren después de ese estrés, ¿verdad? Entonces, Claro, claro. ¿crees que sería una buena referencia decir, bueno, a ver, hoy me pasa esto, ¿qué me pasó para saber Sí, de dónde puede total. venir? Sí, la pregunta que se tienen que hacer cuando arrancan con un síntoma, más fácil cuando es agudo, como es un síntoma nuevo, es ¿qué me pasó de bueno ayer? Y de Ujú. bueno, como ¿qué me pasó de bueno que alivié, que solté, que tuve una buena noticia, que finalmente resolví la situación, la alivié? Que a veces en el humano se alivia muchas veces cuando ya fue tan grave que ya nos dejó de importar. O sea, podemos aliviar por soltar y decir, bueno, ya no me importa, chao, andá, o porque se alivió en serio, como que se resolvió de alguna manera.
Claro. Y cuando ahí alguien pregunta, cuando hablamos de cáncer, son situaciones más intensas, como Ujú. es que llevaron al crecimiento de algo, a un crecimiento lógico y no un crecimiento maligno, digamos. En biología no habría cosas malignas. Lo que en la medicina se llama maligno es porque no lo entienden. Que no Claro. quiere decir que haya gente que se pueda morir, ¿no? No digo, pero la verdad que con esta mirada se debería morir mucha menos gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Es la segunda vez que pregunta, así que por eso lo hago. Es la última. Hipertensión. Y te soltamos. Bueno, la hipertensión es complejo, pero digamos que cualquier programa en fase de estrés produce hipertensión. Cualquiera. Como cualquier estrés aumenta la presión para que llegue sangre al órgano que necesitamos como responder. Y después una cosa que hace crónicamente ir aumentando la presión es el tener miedo por la presión. Y eso es re difícil. Como tener miedo por la circulación, porque tu mamá tuvo. Entonces, el miedo a la circulación es como que el animalito siente miedo a la circulación y refuerza las arterias y las hace más rígidas y eso aumenta la presión. Entonces ahí es como medio un círculo medio vicioso que a veces es conveniente, en vez de estar preocupado por la presión, de a ver si me sube o no me sube, es tomar un antihipertensivo que nomás te la baje, ¿no? Como, porque la presión crónica daña el corazón y eso no está bueno. Bien. Bueno, nos quedaríamos un Falta montón re más, poco. pero... Les quiero contar de los cursos, porque acabo de terminar Sí, uno sí, ayer, ¿no? Para que a eso sepan. íbamos. A eso íbamos. Dale. Doy cursos de introducción a las 5 leyes. No vamos a tener tiempo de Marty Bosch y Hammer, pero no, son dos cosas distintas. Doy cursos de introducción a 5 leyes, doy algún taller a veces de síntomas ginecológicos, voy a dar un curso de profundización. Miren en mi Instagram, acabo de terminar uno ayer, duran 4 días, son 3 horas por día, yo hablo y hablo y hablo, y les explico, les cuento anécdotas y suelen ser divertidos. Y el próximo lo voy a dar en octubre. Todavía, como terminé ayer uno, no puse fecha, pero creo que va a ser antes del 15 de octubre. Trataré de dar uno por mes, ¿no? Como para que más gente conozca. Ya llevo como, creo que más de 300 personas que presenciaron los cursos. Ahora, en la pandemia es más fácil, porque antes los hacíamos presenciales y a la gente le costaba venir, es como más difícil. Así que los invito a que estén atentos a mi Instagram, que ahí los publico, ahí pongo, no sé, si tiene costo, si no tiene, si nada. Como en general tiene un costo, trato de invitar a la gente que esté en la salud, como a gente que sea trabajador de la salud, por este tema de la pandemia, trato de invitarlos para que pierdan el miedo y no tengan excusa de no perder el miedo. Así que, bueno, eso. Vías de contacto, además del Instagram. Bueno, tengo canal de YouTube que los vivos los voy subiendo, los videos. Hoy le hice una entrevista al escritor de Virus Manía, un libro que les recomiendo a ustedes que están allá que lo compren y lo lean. Virus Manía se llama, cómprenselo y léanlo. Hoy le hice la entrevista a Klaus Conlein y lo voy a subir en YouTube. En YouTube, sí, doctora Matelda Lisdero es mi YouTube, o sea, DRA Matelda Lisdero. Tengo Instagram, que es donde más activa estoy. Tengo una página en Facebook también, que es doctora Matelda Lisdero 5LB, de 5 leyes biológicas. Ese hashtag, gracias, Migda08505, hay un hashtag que podemos seguir como todas las publicaciones de nuestra tribu, de los médicos y terapeutas que hacemos 5 leyes, con la misma formación, una formación muy precisa, ¿no? La diferencia entre la biodecodificación y las 5 leyes es la precisión, que es súper importante. Y así que pueden seguir el hashtag Tribu5LB para no perderse nada. Buenísimo, buenísimo. Habitualmente a cada entrevistado al final le hacemos la pregunta del millón, ya que durante toda la entrevista te estuvimos sacando, ahora nosotros queremos preguntarte desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer por ti? Lo que pueden hacer es difundir y hablar de 5 leyes, esto que están haciendo, porque me parece que, como dijo Hammer, son una bomba de paz para que nos salgamos del miedo, para que nos entendamos, para que dejemos de juzgar al otro, para que entendemos que lo que el otro hace son mecanismos de adaptación, de defensa, como que nos dan otro. Así que creo que difundir y hablar de 5 leyes y ponerles la semillita de la curiosidad a la gente con las 5 leyes ya me llenan el alma. Lo venimos haciendo hace rato, hemos entrevistado a Garnier Malet, hemos entrevistado a Corbera, hemos entrevistado a... Muy bien, digo, muy bien, muy bien. Sí, no, venimos hace rato siendo locos del asunto, así que lo seguiremos haciendo. Mate, querida, ha sido un placer, señores y señoras, esto ha sido Todo es Perfecto, la emisión número 143. Así mismo, estuvimos entrevistando a Matelda Lisdero, médica,
homeópata ginecóloga que nos estuvo contando acerca de las 5 leyes de la medicina germánica. Si alguien quiere leer libros o meterse más en tema, además de ver mi Instagram, que hay un montón de videos y tal, pueden meterse en la página de Luis Felipe Espinosa, concienciabio.com, ahí en bibliografía encuentran un montón de bibliografía, y también hay una guía 5LB con como el diccionario por órgano y cuál es la percepción del animalito, y es muy útil esa página para el que quiere iniciarse y ver. Buenísimo. Buenísimo. Sí, queda grabado para los que preguntaban. Siempre queda grabado, queda en Instagram, va a quedar 24 horas más. Mañana Vince Taiki lo va a estar subiendo a mi canal de YouTube, así que le mandamos un gran saludo. Hola a todos, soy Vince Taiki, el editor del programa Todo es Perfecto, y es para mí una alegría el poder saludaros y deciros que en el canal oficial de YouTube de Lucas Balfrani tenéis todos los programas anteriores subidos y editados. Y además, si os suscribís y activáis la campanita, vais a ser los primeros en recibir la notificación cada vez que subamos un vídeo. Si quieres saber más de mí, os espero en Instagram y Facebook como @vinstaiki. Para cualquier proyecto de edición o sueño que tengáis, estoy a vuestra entera disposición. Sin más, me despido con un fuerte abrazo y os dejo disfrutando del programa Todo es Perfecto. Y nos despedimos por hoy. Esto ha sido nuestra emisión 143. En los controles desde su casa para la nmmiami.com, radio online, estuvo el señor Jesús Carreño. Me acompañó Eve Echeverry como cada domingo. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes que han sido los protagonistas. Gracias, Matelda. Ha sido un placer. Igualmente, acá estoy para cuando quieran. Gracias, un abrazo bien grande. Gracias a ustedes, nos despedimos hasta el próximo domingo. Quien les habla, Lucas Balfrani, cada domingo 7 de la tarde, hora Miami. Todo es perfecto. Gracias. Bye.